estamos acá hablando de esto que en español se puede llamar educación matemática o muchos lo llaman de una forma más francesa, didáctica de la matemática. A mí me viene más espontánea decir didáctica de la matemática, le voy a pedir disculpas. Lo que la gente no sabe, que muchos no saben, bueno, ustedes seguro que todos sí, que es una disciplina recién nacida. Es decir, si te preguntan cuándo nació la aritmética, todos piensan a hombres prehistóricos con en mano un bastón y con ovejas paseando por la calle, por acá. Cuando nació la geometría, 6.000 años, 8.000 años. Cuando nació la probabilidad, es un poquito más complicado contestar. Antigua, pero desde el punto de vista formalmente matemático también tiene siglos. Pero nuestra disciplina didáctica de la matemática, que para mí y para los investigadores en didáctica de la matemática es una disciplina matemática, no pedagógica, matemática, no alcanza a tener 80, 50 años, más o menos. El primer texto, si uno dice, ¿cuál fue el primer texto aritmético del mundo? ¿Quién sabe? ¿Cuál fue el primer de geometría? ¿Quién sabe? El texto de Euclides fue un punto de llegada, no de partida. Pero cuando el primer texto de didáctica de matemática, casi que se puede contestar, hay un texto de 1986 que para muchos de nosotros es el fundamento teórico básico de todo esto. Entonces, estamos acá hablando de una disciplina muy joven. Yo he pedido, bueno, si hago errores me van a perdonar, ¿verdad? Bueno, no estoy seguro de lo que digo de verdad. Bueno, yo he tenido, aquí dentro sí, pero acá he tenido la oportunidad de hablar en todos los continentes y hablar con profesores. No tengo la experiencia que tiene Pedro de Colombia, pero siento algo muy común, es la diferencia enorme entre lo que se hace en investigación y lo que pasa realmente en la aplicación en el aula. En esto tiene toda la razón. Por cuanto se está aumentando mucho en todos los países, la curva que vimos antes, en todo el mundo se está alzando, no sé si, levantando, pero con una diferencia enorme. Es como cuando se hace investigación en medicina y lo que llega realmente al doctor que te visita, el doctor particular que te pone la mano encima para ver cómo están tus hígados, tu corazón, es amplia, larga, muy diferente. Aquí tenemos 1000 oportunidades para conocer los resultados de la investigación. Este es uno, por ejemplo. Vimos antes que en Colombia hay una cantidad enorme, ni a decir lo que tenemos en Italia, por ejemplo. Grandísimos eventos como este. Libros, revistas, muchas revistas de didáctica son gratuitas para que los profesores puedan acceder, pero cuando va, tenemos que trabajar, hay que evaluar el mismo, hay que inventar tareas raras. ¿Se parece a nada? Entonces lo que pensé en esta ocasión es de intentar de sanar la fractura, o sea, si alcanzamos a ver algo en común con el cual se puede empezar. Primero ya tenemos una historia de la didáctica. Una primera didáctica, por esto la llamo A, como la primera letra del alfabeto, que es, bueno, lo más anciano, bueno, los menos jóvenes de los presentes pueden ser que recuerden este momento, en los años 70, o sea, el problema de enseñar, todos nos pedíamos qué enseñar, cuándo y cómo. Y esa es una pregunta
que tiene que ver con la enseñanza, no con el aprendizaje. La producción de programas y currículos. Yo sé que en Colombia se tradujeron todos los programas del mundo llamando alemanes, ahora se quieren llamar singapureños, finlandeses. Estas son tonterías, no es esto que resuelve el problema de después. La producción de programas, cada año se hace con antes escuché la ponencia del querido colega. En Italia no hay currículo. El Estado da sugerencias, pero cada profesor decide qué hacer. Por supuesto, se pone de acuerdo con los colegas. Hay una, ¿cómo decir?, identidad cultural, matemática del país que hay que respetar. Hay que respetar el hecho que cuando se termina la primaria, te espera la secundaria, no hay nada que hacer. Entonces pensar ya en tu plan. El cambio de lenguaje, no sé si alguno de ustedes se acuerdan cuando hace 50 años, 60, todo el mundo enseñaba la teoría de los conjuntos, ¿se acuerdan? El conjunto vacío, el conjunto universal, la intersección y la unión. Los matemáticos, nosotros estábamos a boca abierta de lo que está pasando, y los profesores de primaria me decían, pero profesor, de forma escondida, ¿puedo hacer la adición? La frustración es que sí, señora, olvide un poco de conjuntos y haga adición y sustracción, que es mucho mejor. O sea, estos cambios de lenguaje, ¿para qué? La creación de ambientes artificiales para la enseñanza. Salieron de todos los bloques lógicos del pobre Dines, Montessori, una cantidad de juguetes. ¿Cómo resolver el problema? Vamos a inventar un juguete. Si tú utilizas esto en clase, todos aprenderán. Y la idea de Dines y de los otros era, si utilizas esto, le das la nota máxima a todos. Están contentos los niños, los maestros, los padres, la sociedad, el Ministerio de la Pública que necesitamos. Una invención fantástica de los matemáticos son los 3 puntos finales al final de una lista. Así que cada uno puede continuar a poner lo que quiera. Yo tengo que verdad. De los años 85, 86, 2000, no nos demos cuenta que era inútil continuar así. El problema no es la didáctica, es decir, qué enseñar, cómo enseñar, cuándo enseñar y cómo enseñar. Porque estoy seguro que puedo permitirme esta frase, si me saldrá bien, cualquier idiota puede enseñar. El problema no es eso, el problema es que el alumno aprende. Y aquí entonces necesita un curaje de león. Me sorprende siempre mucho en la formación de profesores la falta de conocimiento matemático, que hay a veces independientemente del nivel escolar. A veces te dejan sin parar. O las ideas cerradas que tienen algunos. Tengo que enseñar el concepto de recta a niños de primaria, de segundo, tercero, no idea. Entonces tengo una idea fantástica, en lugar de hacer dibujos, que siempre se vuelve algo complicado, los niños no alcanzan. Enseñamos directamente a la recta. Niños, escriban en su cuaderno AX más BY más C igual a 0. Escriben abajo recta, ya. ¿Por qué pretenden un dibujo con líneas, con el rey? Tonterías increíbles, pero no, el problema verdadero es el aprendizaje. La didáctica terminó. Hay aún hoy algunos credulones que siguen inventando metodologías que resuelven todo, o objetos con los cuales cualquier niño aprende. Yo digo niño, pero cualquier estudiante aprende. Pero realmente se volvió esto. La didáctica de la matemática de hoy verdadera nació por el problema del aprendizaje. Y pues venía después de la didáctica A. Yo personalmente tuve la idea genial de llamarla B. ¿Qué les parece? Así que la sucesiva vamos a llamar C, ya tiene un nombre.
En broma, esto salió realmente así, pero se volvió casi como un nombre técnico. Solo que aprender matemática no es aprender como las otras disciplinas. O sea, yo creo que están todos de acuerdo sobre el hecho que aprender matemática es diferente que aprender, no sé, distinguir antes la letra B pequeña de la B larga, es diferente. O aprender a, no sé, el salto en alto. Son aprendizajes intrínsecamente diferentes. ¿Por qué? Porque la matemática es en sí misma diferente. Y por esto se empezó a hablar de la especificidad del aprendizaje de la matemática, dependiendo de la especificidad de la matemática misma. Cuando nació esta disciplina, poco lo saben, el primer nombre que recibió fue esto, epistemología del aprendizaje de la matemática. Pero después pareció demasiado. Mira, hacemos un curso de epistemología, la gente tenía un miedo, no, cortamos epistemología y dedicamos simplemente aprendizaje de la matemática, didáctica B, si prefieren, más sencillo. Pero después nos damos cuenta que realmente lo que es el vínculo esencial, el pegante esencial es el profesor. Es el que se queda. Los niños se van, se vuelven alumnos, estudiantes universitarios, doctorandos, trabajadores. El profesor se quedará con sus convicciones que determinan la matemática y entonces determinan la didáctica de la matemática. El centro de todo es el profesor. Sus elecciones determinan todo lo que pasará en este salón de clase. ¿Y su preparación? Pedro lo dijo perfectamente bien, estoy de acuerdo con él, matemática y didáctica. Hay lugares en el mundo donde la formación de profesores se hace primero en la disciplina matemática y después en pedagogía. Entonces, yo era muy joven cuando no entendía el porqué, y como dijo el señor que me presentó antes, decidí de graduarme en pedagogía. ¿Para qué? Me costó 4 años de vida, pero muy divertida, sobre todo por dar cuenta que no tenía nada que ver. Muy interesante, porque en la didáctica de la matemática tomamos, no digo singular porque no era solo yo, tomamos lo que hay en pedagogía y lo ponemos en didáctica. En didáctica ya está todo. Y después digo filosofía, sí, porque hay cosas que no se entienden. Cuando dice el concepto, el niño no conoce el concepto de recta. ¿Y tú sí? El niño no conoce el concepto de número. ¿Qué es el concepto de número? Calma. Entonces, estudiamos filosofía también para estar seguros que todo va bien. Entonces, un poquito de broma, espero que me van a perdonar. Y entonces, el papel primordial, a salir de los años 2000, creo que ya estamos en esta vida, estudiar sobre todo el profesor. Esto no lo comento, y cada uno decide si está de acuerdo o no. Aún hay gente que enseña la teoría de los conjuntos como si fuera esto el sentido de los conjuntos. No se entiende por qué. Nacieron así, siguen así. No digo nada porque es una repetición de lo que ya dije antes. ¿De acuerdo? Cuando se hacían cursos enteros para explicar la diferencia entre una lección frontal y una lección, como decir, participativa, de grupo. Hoy en día sabemos todos que el alumno aprende mucho más de sus compañeros que no de nosotros, ya lo sabemos perfectamente. Pero no hay una lucha entre los dos. La lección frontal es una forma también de elegancia cultural y lingüística para hablar a los estudiantes. ¿Cuándo tienen esta posibilidad los estudiantes? De escuchar quién. En casa casi se habla solo con monosílabos. A los hijos, ¿o no? En televisión, no sé si escucharon últimamente lo que
errores increíbles dichos por periodistas. Trabaja en grupo, en propiedad, laboratorios, que el alumno haga algo. Aquí se habla mucho de juegos, actividades, poner en evidencia sus emociones. Se hace mucho más si el alumno es partícipe en su. Y después se habla de más nivel, por ejemplo, problem solving y problem posing. Es lo mismo. Es lo mismo. El niño que aprende a resolver el problema está aprendiendo también a poner el problema. Y es el que lo pone a nosotros, a sí mismo. Bueno, estas son tan sencillas estas cosas. Y siempre pongo 3 puntos. Y ahora saben el porqué. También aquí ya dije algo, no vale la pena perder. Cada país tiene los suyos, algunos llegaron hasta acá, aún están. Yo conocí a Dines muy bien, y él se compró con este invento, se compró una foresta, la foresta de Sherbrooke, en Canadá. ¿Lo sabían? Bueno, de los otros también tengo mucho. Esta es una ilusión. El alumno aprende la lógica en esta caja de bloques lógicos, que no acaso se llama lógica. Y después se encuentra en otra situación matemática y utiliza la misma lógica. Es falso. Ustedes probaron, el alumno aprende la lógica de este juego. Y la transferencia cognitiva es otro proceso que nunca se da, porque necesita subir de nivel aprendido y el alumno no puede hacerlo, nosotros sí, la persona competente, el alumno no. Entonces se quedaba allá, se quedaba temporal. Hoy en día estos se utilizan para hacer mapas de barrios, rutas, sí, mucho más apropiado. No vale la pena, claro que no vale la pena. Esto ya se lo dije, así que empezamos ahora a ver juntos un poquito de esta que llamamos práctica de, a ver sus técnicas, sus herramientas que se pueden utilizar en clase o para sí mismo, para organizar cursos, para organizar tareas, para hablar con los estudiantes, o también como instrumentos para los estudiantes mismos. Cuando me piden algunos compañeros, sobre todo los matemáticos, qué es la didáctica, yo siempre digo que el estudio de la situación de aula, cuando el objeto de estudio es la matemática. A ustedes, ya que estamos acá, seguro que vamos a entendernos, también digo, ¿cuáles posibles direcciones? Bueno, humana, relacional, contenido, pero no solo el contenido, la positiva, emotiva, como ya muchos dijeron acá. Entonces, la situación de aula, que sí que es situación de aula, somos matemáticos y nos toca definir las cosas, es una tarea impresionante, nos toca. Entonces, muchos de ustedes saben que dice que se llama el triángulo de la didáctica, que sirve exactamente de definir qué es una situación de aula. Tiene 3 vértices, siendo un triángulo. El docente, y lo pongo en alto a punta porque ya le dije que para mí es excepto un rango. El alumno lo pongo en singular, pero significa cada alumno del grupo de los alumnos de la clase. Y el saber lo pongo con S mayúscula porque es el saber académico, histórico, en nuestro caso la matemática. Hay un pasaje formidable que es el tentativo que tiene el docente de crear un saber para su alumno. No sé si entienden. Y este es algo milagroso, increíble,
que no se alcanza a explicar y a definir, que se llama la transposición didáctica, ahora me lo he explicado. Tú estudias matemática y eres adulto y eres competente. Tu alumno no. Tiene todo el derecho de ser, y lo dijo en latín, entonces me quitas 20 minutos. Yo tenía 40. Porque estaría en quitar 10, pero bueno, el alumno tiene todo el derecho de ser, y lo digo sin ofensa en latín, ignorante. Si no, no estuviera bien, sería dudar. Tú tienes el saber, no puedes dar el saber como el ejemplo de la recta de antes. Te toca transformar ese saber. Esto es fantástico, es algo mágico. Y nunca es el mismo, no sé si se dieron cuenta. Cada vez es diferente, depende del grupo, del alumno que tienes en cada frente de ti. Este es un momento mágico sobre el cual yo puedo pensar y trabajar. Regresamos un momento acá. No hay metodología. Sí, porque el pasaje del alumno al docente, del alumno al docente, significa qué metodología utilizamos para hacer la transformación didáctica, para que el alumno aprenda. Ahora, hay un error didáctico fundamental cuando metodología se dice al singular. Porque yo uso una metodología con mi grupo de estudiantes, que son 12 en Suiza, 24 en Italia, y me parece que aquí a veces más. Me han dicho que a veces son más. Bueno, tú usas una metodología y no puedes ni soñar que sí hay dones para todos, porque cada uno aprende de su forma. No hay nada que hacer, chicos, no hay nada que hacer. Y entonces, con tu metodología, tú sabes que alcanzas a enseñar a estos 4 que me están mirando en este momento, pero no a los que están pensando sus cosas allá, mirando su celular, hablando entre ellos, que hacemos esta noche. Es normal. Y entonces, según la metodología, alcanzas a hacerte comprender de otro. Es un fenómeno muy interesante, pero muy interesante, muy emotivo, es cuando el alumno aprende con ambas metodologías. Le cambia su relación con la matemática. Ahora no tenemos tiempo, pero esto es fantástico. ¿Cuáles son los instrumentos? Me están pidiendo ustedes los instrumentos técnicos que la didáctica vi elaboró. Y yo le digo gracias por esta pregunta tan espontánea que me hicieron, y aquí tengo la respuesta, algunos. El contrato didáctico, la teoría de los obstáculos, todo eso que ya conoce la didáctica de la matemática, reconoce son los resultados clásicos, los más antiguos, importantes. Pero hay mucho más. Algunos de estos enfoques son mucho más recientes. Ahora es imposible decir todo, pero solo un ejemplo que me gustó mucho de cuarto de primaria. Yo soy profesor de doctorado, nunca fui profesor de escuela, siempre de universidad. Entonces mis alumnos tienen 40, 50 años. Adoro ver los niños trabajando. Si ustedes son profesor de secundaria en la universidad, una vez en la vida, por favor, vayan y en una aula con niños pequeños aprenderán muchísimo. Y no tengo vergüenza en decirlo, una vez en la vida en preescolar, para ver la matemática que nace desde la nada. Es algo increíble. Bueno, cuarto de primaria son niños. Y entonces la tarea es esta, un poco larga, pero es verdadera en el sentido que estos son de cuarta, entonces son grandes,
y tienen que hacer el cálculo por los alumnos de segundo, que no son capaces. Entonces es muy emotiva la cosa, tienen que hacerlo ellos el cálculo. ¿Se alcanza a leer bien? Así que no lo voy a leer. Bien, y entonces los alumnos hacen el cálculo, 500 por 120, que es la distancia, más alquilar el bus. Y el profesor, que es un maestro de primaria de sexo masculino, se queda sin palabras. Y no tiene la suerte de decirle nada a los estudiantes, me dice a mí, pero no calculaban el regreso. ¿Se dan cuenta? Esta es la ida, pero tendrán que regresar un día a sus papás que lo están esperando. Entonces la primera idea es, bueno, empújalos a pensar al regreso. Y él empieza a decir, pero niños, ¿qué pasa cuando salen? Nos acompañan. Y después cuando están allá, ¿qué hacen? Comemos. Bueno, sí, hay algo más, pero bueno, sí, realmente. Y después, y al fin uno dice, y después regresamos. Regresan, ¿verdad? Hacemos un dibujo. Sí, todos contentos, regresamos. Son solo números. Mira qué pasó. Se dieron cuenta de regreso, pero en el algoritmo de resolución no está. Hay como una discrecia, no sé si me estoy intentando hablar, no sé si existe en español, entre lo que se dan cuenta de la resolución del problema. Entonces, el profesor me dijo, ¿cómo van? Pídelo, están acá. Él lo pide. ¿Y por qué no calcularon el regreso? Explícito ese niño. Está en comillas, porque en la frase de él. Nosotros siempre hacemos mucha énfasis en los datos. En el dato no está escrito y después regresa, o algo así. 120 de esta ciudad a esta y 120 de regreso. Entonces, si no me das el dato, ¿cómo puedo saber? Este es un ejemplo de contrato. Yo puedo utilizar solo los números, los datos, las informaciones que tu maestro me has dado. ¿Creen que tiene que ver solo con la primaria? No, chicos. No hay límites al contrato. En la universidad hay ejemplos increíbles. Mi concepción, ¿qué significa? Voy a elegir las más sencillas, que la multiplicación siempre agranda. Y la gente lo cree de verdad, ¿por qué? Porque así aprendieron en primero, en segundo de primaria. Cuando se hace la multiplicación entre naturales, realmente agranda, aparte 0 de 1, que son fantasmas feos, pero con los otros números sí. Y cuando pasas después de los naturales a otras categorías de números, la cosa no. No sé cuándo se empieza a multiplicar por 0,5, creo, en la primaria línea. Y a ver, estudiantes ya no se recuerda. Tanto que estudiantes universitarios, tranquilos, europeos, a la pregunta si es más grande 18 por 0,25, 18 dividido por 0,25, sin hacer el cálculo, están mejor, tranquilos. Esto es sencillo, profesor Manuel. Y la división disminuye siempre. ¿Qué le enseñamos a los niños en primaria? Y siguen pensando así hasta siempre. Yo tengo A cosas y debo dividirla, por ejemplo, en B cajas. Seguro que A es más grande que B, porque sería raro dividir pocas cosas en muchas cajas. ¿Qué les parece? No es tan natural. Ellos aprenden así. Y entonces siempre hay que dividir un número grande por uno más pequeño y el resultado es el más pequeño de todos. ¿Qué les parece? Tranquilos, se habló. Cuando él mostró los videos,
se habló del error, ¿se acuerdan? Tranquilos. Estamos en el año 500 de la muerte de Leonardo da Vinci, ¿lo saben? Tanto que realmente estoy llegando el mundo siendo un experto de Leonardo, del trabajo de Leonardo. Y nadie sabe que Leonardo trabajó en matemáticas también. Hizo errores increíbles en matemáticas. Por cuanto era perfecto como pintor, en matemáticas era menos de un niño con problemas. Y tanto que en el código L que se encuentra en París le doy la página también, porque si acaso quieren ir a controlar, es más sencillo buscar el código L a página 10. Era hace 2 frato 3 dividido por 3 frato 4. Y conoce la regla, porque la regla la conocía, no la entendía. Entonces se hace 2 3 por 4 tercios y le sale 8 frato 9. Y se pone molesto, ¿cómo es posible? Yo dividí un número, 2 tercios, y encuentro un resultado más grande. Esto no puede ser. Ahora, esto es el italiano de él, entre comillas, que también por un italiano es complicado. Intentamos traducirlo en inglés, en español. Esto es falso, pues 8/9 es más grande que 2 tercios. Un error increíble basado sobre una ilusión de conocimiento de la división que no tiene. Esto me permite terminar con una última frase a propósito del error. Cuando el alumno se equivoca, normalmente el profesor le dice algo malo, ¿no? Te equivocaste, qué hiciste, vergüenza, no voy a decir a tu papá. De ahora en adelante le sugiero esto. Dios mío, te equivocaste. ¿Cómo Leonardo da Vinci, el máximo creador, inventor, el genio universal, no serás tú también un genio?